Hay madres que abandonan a sus hijos. Bueno, bien. Bien, entonces decía el titanio que las aleaciones eran muy utilizadas en la aeronáutica para distintas funciones, turbomotores, trenes de aterrizajes, justamente por la elevada resistencia, ¿cierto?, que posee este material y el peso específico relativo, ¿no es cierto?, que determina una buena solución, ¿no es cierto?, a lo que es la resistencia mecánica específica del material. Si lo comparamos con el hierro, ¿no es cierto?, estamos hablando de que posee para la misma resistencia un peso que es la mitad prácticamente de la resistencia del hierro respecto del titanio. Lógicamente es muy utilizado, decíamos, en la producción aeronáutica. Y como datos esenciales, ¿no es cierto?, de estas características, en lo que hace a la construcción de fuselajes y motores de aviación. Después le voy a pasar una foto que tengo de lo que es un motor de aviación, ¿no es cierto?, un turbomotor, que hay allá en la entrada del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Mecánica, en la facultad. Este motor, ¿no es cierto?, como para que se vean las partes de turbina con las construcciones que hacen referencia justamente a las aleaciones de titanio, ¿no? Como dato, podemos decir que un motor, ¿no es cierto?, o el kilo, por ejemplo, de aleación de un motor de avión a reacción, ¿no es cierto?, equivale, ¿no es cierto?, a 8 a 10 kilos, ¿no es cierto?, como disminución en un determinado fuselaje de aviación, ¿no es cierto? Es decir que mediante la aleación de titanio se pueden ahorrar 225 kilogramos, 225 kilogramos en la fabricación de un motor, justamente un bombardero pesado, un bombardero pesado. Y es decir que disminuye el peso de 18.000 kilos de titanio prácticamente, lógicamente, a esa producción, esa reducción tan importante, ¿cierto?, por determinados tipos de fabricaciones, ¿no es cierto?, aeronáuticas. Esto es muy importante porque, a su vez, el titanio o la aleación de titanio puede ser recuperada fácilmente. Digamos, aquellos materiales, ¿no es cierto?, que pueden reutilizarse, y al hacerlo fácilmente, aporta una economía muy importante, ¿no es cierto?, en esos casos, ¿no? Decimos que, lógicamente, la economía en peso, ¿no es cierto?, que facilita, por ejemplo, a los aviones de reacción, ¿cierto? Esa economía permite de que el avión pueda llevar más carga en combustible, comparándolo entonces por la reducción de ese peso, crea una muy buena ventaja en este tipo de aviación, ¿no es cierto? Y por supuesto que cuando hablamos de los aviones del tipo comerciales, también, ¿no es cierto?, va a permitir una mayor economía
en cuanto al abastecimiento de este avión, y lógicamente cuando estamos hablando de un avión de pasajeros, vamos a tener una mayor capacidad, ¿no es cierto?, de transporte en este tipo de vehículos, así le decimos, ¿no? Entonces, la gran importancia de este material se radica fundamentalmente en la utilización de las aleaciones respectivamente, ¿no es cierto?, que le da características, además de características mecánicas, características especiales, ¿no?, a estas aleaciones, ¿no? Fundamentalmente con el titanio, con el aluminio y con el vanadio son los principales usos que determina cada una de estos componentes de aleación. Con el níquel, decíamos que genera las resistencias que denominábamos superplásticas, ¿no es cierto? Mientras que con el aluminio, ¿no es cierto?, generaba compuestos intermetálicos de muy interesante aplicación. El titanio níquel, por otro lado, tenía la capacidad de tener la condición denominada de memoria elástica, o también sería lo que se conoce como superelasticidad. Superelasticidad. Estos elementos, ¿no es cierto?, son muy utilizados por esta condición como elementos de amortiguamiento, justamente por esa fácil elasticidad que posee el material bajo carga, ¿no? Y, por ejemplo, en ortodoncia se utiliza la aleación de níquel-titanio para la construcción, por ejemplo, de la fijación o alineación, digamos así, entre comillas, de la dentadura, los denominados brackets. Los brackets entonces son una aleación superelástica que a la temperatura ambiente, ¿no es cierto?, tiene justamente esa memoria de forma que corrige, ¿no es cierto?, la desviación que puede tener la dentadura, en principio, ¿no? A bajas temperaturas, es decir, cercanas al 0 grado o inferiores, ¿no es cierto?, se vuelven muy dúctiles, muy maleables, tales así que pierden totalmente esa elasticidad y se puede deformar, ¿no es cierto?, como si fuera un hilo, digamos, de un tejido, ¿no es cierto? No un tejido metálico, sino un tejido ordinario, ¿no es cierto?, un tejido vegetal, como puede ser, ¿no es cierto? Se vuelve muy, muy, muy flexible, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un alambre fino, ¿no es cierto?, como de esos brackets, ¿no es cierto?, lo puedo enfriar bruscamente eh, o con el tiempo, ¿no es cierto? Lo pongo en un refrigerador, se va a enfriar, ¿no? Y ahí se va a hacer como una goma, ¿no? Prácticamente un trocito de hilo de algodón va a quedar, ¿no? Y lógicamente cuando recupera la temperatura ambiente, ahí adquiere la resistencia elástica con que se le dio forma. Es decir, que hay que darle forma previamente, ¿no es cierto? Es decir, según la característica del producto que se va a formar, y se trata, ¿no es cierto?, el material. Es decir, se hace el temple y el envejecimiento. Y ahí queda entonces con la forma adecuada al respecto, ¿sí? Entonces, si yo lo enfrío, incluso lo puedo enfriar con un aerosol, ¿verdad? Inmediatamente va a perder, ¿no es cierto?, resistencia y se va a comportar como el hilo de algodón que menciono, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando la temperatura, empieza a moverse para llevar a la forma de construcción, ¿no es cierto?, que se ha empleado, ¿no? Es como que de no creer, ¿no es cierto?, que un metal tenga ese comportamiento, esa característica, ¿eh? Bueno, lógicamente hay muchos tipos, ¿no es cierto?, de aleaciones de las distintas matrices, digamos,
como puede ser el aluminio, el cobre, el níquel en particular, ¿cierto? Pero cuando hablamos de las características específicas, ¿no es cierto? Podemos salirnos, ¿no es cierto?, de ese concepto que mencionamos y ir hacia aleaciones especiales, como habíamos generado como había generado en el cuadro, ¿no es cierto?, original de los metales no ferrosos, porque estas aleaciones especiales, que se denominan superaleaciones, también constituyen una característica muy específica de los materiales, ¿no? Si bien son los elementos característicos las que van a dar origen a estas aleaciones superespeciales, como estoy hablando, cuando la aleación creada especialmente, ¿no es cierto?, va a tener un conjunto de elementos que, compartiendo las características según concentraciones de cada uno, va a definir la propiedad, ¿no?, de la superaleación. Por eso las superaleaciones principales son las inoxidables, ¿sí?, las anticorrosivas y las refractarias. En las inoxidables, digamos, normalmente lo hacen, ¿no es cierto?, por su resistencia a la oxidación a elevadas temperaturas. Mientras que las anticorrosión son la resistencia que ofrecen, ¿no es cierto?, al ataque químicos, o de elementos químicos que pueden tener en contacto y que lógicamente sirven a la construcción, ¿no es cierto?, de distintas instalaciones o equipos para la fabricación, ¿no es cierto?, de estas sustancias, ¿no?, de sustancias químicas. Y después tenemos las aleaciones refractarias, ¿no? Las aleaciones refractarias, ¿no es cierto?, tienen como característica específica, ¿cierto?, que tienen una elevada concentración de distintos elementos materiales, ¿no es cierto?, que pueden actuar, ¿no es cierto?, a elevadas temperaturas y evitar, digamos, contaminaciones de las sustancias o elementos, ¿no es cierto?, que se van a producir, ¿no es cierto?, en este medio, digamos, ¿sí?, en este medio refractario. Son muy importantes, ¿no es cierto?, los elementos que van a definir las características de las aleaciones refractarias. En principio, voy a dictarles algún resumen de estas aleaciones, ¿sí? Entonces pongamos como aleaciones especiales los metales refractarios. Aleaciones refractarios. Entonces, son empleados los metales puros, del tuxteno, molibdeno, tuxteno W, molibdeno MO, el tantalio, que es Ta, y el niobio, o sea, Nb. Estos elementos, si bien se oxidan fácilmente, entre 200 y 425 grados centígrados, a los cuales se contaminan y se vuelven frágiles. Ahora, profe, ¿qué? ¿Entre 200 y 400 dijo? ¿425? 425. Se contaminan y se vuelven frágiles.
son procesados mediante forja, fundición, soldaduras y pulvimetalurgia. Son protegidos para trabajos a altas temperaturas por el sílice, o sea, es el óxido de silicio. Silicio, oxígeno 2, el sílice. Y la alúmina, o sea, el óxido de aluminio. Poseen de este modo compatibilidad a temperaturas de fusión elevadas, a bloquear la difusión contaminante, o sea, interrumpen la difusión, a ser compatibles con un metal base, son distintos factores, ¿no es cierto? Son compatibles a un metal base y poseen una expansión térmica similar al metal base. Similar al soportar base. Pueden soportar temperaturas de 1650 grados. En los recubrimientos, o sea, recubiertos con el sílice y el óxido de aluminio. Punto y aparte. El conformado en un sistema cúbico con temperaturas de transición, dúctil y frágil, con niobio y tantalio, a temperaturas inferiores se conforman fácilmente punto y coma,
Con el molibdeno y el tungsteno, con el molibdeno y el tungsteno, pueden ser recocidos a bajas temperaturas. Si se trabajan a temperatura elevada, generan estructura fibrosa, lo que mejoran las propiedades del conformado, o sea, en fibras, ¿no es cierto? Determinadas condiciones, ¿no es cierto? Generan mejoras en el conformado. Punto y aparte. Estas aleaciones consiguen incrementos a temperaturas ambiente y a altas temperaturas del comportamiento mecánico. Con el jazmio tiene el símbolo químico HF, y el renio, RE es el símbolo químico, con un porcentaje bajo de carbono, con el jazmio. El jazmio es HAMIO, jazmio. Con carbono puede emplearse hasta 2100 grados centígrados. Estas superaleaciones con jazmio y renio pueden utilizarse hasta los 2100 grados centígrados. Se endurecen por soluciones sólidas. Punto y coma. Con el tungsteno es W, o sea, wolframio también. Con el tungsteno, el torio, o niobio, se endurece por dispersión. Punto y seguido. En materiales compuestos, con niobio, reforzados con fibras de tungsteno, el niobio reforzados con fibras de tungsteno, incrementan las propiedades
incrementan las propiedades a altas temperaturas. A altas temperaturas. Bien, esas características es como para definir, ¿no es cierto?, algunas de las propiedades que hacen, ¿no es cierto?, de estas aleaciones características muy especiales, ¿no? Las menciono para que tengamos una idea, ¿no es cierto?, de que hay aleaciones que se preparan con características muy específicas, no son de una producción de serie importante, ¿no es cierto? Así que solo basta mencionarlas al respecto. Bueno, esa entonces vamos a dar por terminada las características de los metales no ferrosos y de los aleaciones especiales. Bien, ahora vamos a pasar a otra unidad, que es la unidad de los materiales polímeros, de los polímeros. Materiales polímeros. Son materiales también, como habíamos mencionado, estructurales. Bien, como definición decimos que los polímeros son sólidos formados por elementos, son sólidos formados por elementos unidos entre sí covalentemente. Covalentemente. Bien. Bien, los polímeros, punto y aparte, ¿sí? Los polímeros abarcan distintos materiales muy diversos, como son los plásticos, gomas, hules, adhesivos, etcétera. Hay muchos más, etcétera. Son moléculas orgánicas que constituyen gigantes cadenas. Con pesos moleculares de 10 a 1 millón de gramos por mol.
de gramos por mol. Punto y seguido. Los polímeros constituyen un gran número de aplicaciones. Un gran número de aplicaciones. Tales como aparatos domésticos, juguetes, elementos estructurales, decorativos, adhesivos, llantas para automóviles, o sea, cubiertas, espumas, elementos de empaque, etcétera, etcétera. Punto y aparte. Comercialmente, son materiales ligeros, de baja resistencia mecánica y rigidez, baja resistencia mecánica y rigidez. Son fácilmente conformables. Y hay elementos de producción masiva, como bolsas de plásticos, engranes, elementos de sujeción, hilos, envases, tinas, baños, o sea, bañeras, etcétera. Punto y seguido. Si bien estos elementos son ligeros y de bajo costo de fabricación, hay productos de ingeniería que son diseñados por una razón especial para una mejor resistencia, para temperaturas elevadas, pero son relativamente caros
son relativamente caros. Y de pequeñas cantidades. Las temperaturas de los polímeros de ingeniería pueden tener temperaturas de trabajo elevadas, hasta 350 grados. Hasta 350 grados. Diseñados en forma de fibras, son más resistentes que el acero. Punto y aparte podemos decir, los polímeros poseen propiedades físicas especiales. Por ejemplo, el flexiglass y la lucite o lucita. Y la lucita son transparentes. Y pueden reemplazar a los vidrios cerámicos. Otros polímeros generalmente aislantes de la electricidad pueden comportarse como conductores por ejemplo, los acetales. Otros elementos poseen características antifricción